Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Cthulhu a través de las épocas, este suplemento que nos ayuda a hackear lo que es el manual de reglas del Guardián, el manual de reglas básico de la llama de Cthulhu, para ambientarnos en diferentes épocas que se nos vienen propuestas dentro de este suplemento. Así que vamos a poder ampliar más allá de los archiconocidos años 20 en los que se sitúa por defecto la ambientación de la llama de Cthulhu e irnos a otras épocas, a otros lugares, a otros espacios, como vamos a ver a continuación. Bueno, este Cthulhu a través de las épocas es un suplemento muy finito, es un suplemento muy chiquitito. La verdad es que son apenas 80 páginas en tapa dura, con la maquetación habitual de la línea, para que echéis un vistazo así. Y que además, pues bueno, dentro de lo que son estas 80 páginas, como digo, es un suplemento muy chiquitito, la verdad es que lo que es contenido como tal es aún menos porque las 20 últimas páginas son hojas de personaje de estas diferentes épocas, de estas diferentes ambientaciones que vamos a encontrar dentro de este suplemento, por lo cual al final nos acabamos quedando con unas 60 y poco páginas, 61, 62 páginas de lo que es contenido. Este contenido se divide principalmente en una serie de ambientaciones que van a estar situadas en diferentes épocas y lo que aquí se nos otorga, de lo que aquí se nos dota, es de las mecánicas para hackear lo que es la creación de personajes principalmente dentro del manual del Guardián y adaptarlas a las diferentes épocas, ambientaciones, hechos históricos que aquí se nos representan. Vamos a tener lo que es el primero, viéndolo así un poco por encima, porque tampoco se puede decir mucho, como digo, es un suplemento bastante contenido, como podéis ver. Comenzamos con este Cthulhu Invictus. Cthulhu Invictus, que es pues ya un juego completo por parte de un juego completo, una ambientación completa, la de Cthulhu Invictus, la de Cthulhu, la llama de Cthulhu en la época del Imperio Romano, donde vamos a tener lo que son las principales reglas que nos van a ir a dar para poder jugar en esta época en particular. Vamos a tener las sugerencias para el trasfondo, donde se nos van a modificar las que vienen dentro del propio manual, con, por ejemplo, ideologías y creencias, pues dependiendo del tipo de deidad al que profesas adoración, ¿no? Pues ya sea Minerva, Baco, Saturno, Vesta, Plutón. Los lugares significativos donde pues hayas nacido o te sitúes, allegados, posesiones preciadas, y tenemos una regla especial que es la de los presagios de nacimiento. Sabemos que todo esto tenía mucha importancia dentro de lo que es la época y tenemos una serie, una tablita, aquí la veis, una tablita de dado de 10 donde se nos va a marcar cuál es el presagio que ocurrió durante nuestro nacimiento y que va a marcar pues lo que es nuestra vida. Por ejemplo, pues que las entrañas de un toro sacrificado fueron propicias y eso te otorga +5 a la constitución. El nacimiento fue la tercera buena noticia del día, tienes un +10 a la suerte. Bueno, este tipo de cosas que se nos añaden y que bueno, que le dan un poquito más de profundidad al personaje una vez que lo creemos, dirigiéndolo especialmente hacia este tipo de ambientación en particular. Tenemos por aquí, además de las diferentes profesiones que se nos van a proponer, pues, evidentemente adaptadas, ¿no?, a lo que es este Cthulhu Invictus, como gladiador, augur, cortesana, cirujano, legionario, peralta. Pues tenemos el del augur, que el augur pues, es el que hacía esta serie de augurios, profecías, clarividencia, ¿no?, que tenía acerca de, de las creencias que había en esa época, y nos viene lo que es el hechizo de augurio. Este hechizo de augurio, que tenéis que tenerlo en cuenta, está mal redactado aquí en este suplemento, porque la verdad es que según te lo ponen la mecánica para llevarlo a cabo, no tiene sentido. Yo cuando lo vi, lo primero que hice fue irme al Gran Grimorio de los Mitos, a este suplemento, que os dejo la reseña por aquí, que ya la hicimos por el canal, que es un suplemento para esta línea de Cthulhu séptima edición, donde se nos reúnen todos los hechizos que han aparecido en los diferentes suplementos, en las diferentes aventuras, campañas, tal, publicadas para esta línea, y donde evidentemente nos aparece el de augur, que en este sí está bien redactado, porque aquí dentro de lo que es este Cthulhu a través de las épocas nos dice
que el hechicero entenderá el augurio siempre y cuando saque una tirada igual o mayor al poder del augurio, lo cual no tiene sentido. La buena redacción es que el que lanza el hechizo, que es el augur, tiene que sacar igual o menos a su poder, es decir, al poder del que está lanzando el hechizo para poder entenderlo, ¿vale? Que sepáis, si os cogéis este suplemento, que aquí el hechizo de augur está mal redactado. No sé si es que en el original estaba mal redactado y se ha seguido con esa mala redacción, o es culpa de la traducción, no lo sé, pero según está aquí no tiene sentido, ¿vale? Bueno, aparte de eso, luego nos vienen las habilidades, un poco las diferentes habilidades, cómo pueden cambiar lo que son las habilidades generales del manual del guardián, del libro de reglas básicas, con respecto a aquí. Por ejemplo, se nos incorporan pues la de cívica, la de combatir con escudo, ¿no? Para utilizar el escudo. Evidentemente esto no viene pensado dentro del propio manual del guardián, ¿no? Se espera otro tipo de combate. Y sobre todo, lo que es la posición social. Aquí se cambia a crédito, lo que es la habilidad de crédito habitual de la llama de Cthulhu en los años 20, por la de posición social, dependiendo del estrato en el que nos encontremos, a lo que podremos acudir, a las cosas que podremos poder coger o comprar, dependiendo de la posición social que tengamos en el estrato que nos encontremos dentro de lo que es esta ambientación propia. Se nos explica un poquito la sociedad de investigadores que podemos encontrar dentro de esta época, así como los mitos, cómo se entienden dentro de la civilización antigua. Y por último, pues bueno, hay una pequeña idea de argumento por si queremos crear una aventura donde se nos habla de un mercader que ha desaparecido y tenemos que ir a buscarle, ¿vale? Como veis, son ambientaciones muy contenidas, muy limitadas, muy chiquititas, pero que nos dan lo que son la mecánica, el hackeo de la mecánica del libro del guardián, del manual del guardián, del libro de reglas básicas, para poder crear personajes dentro de esta época en particular. Seguimos con este Cthulhu Edad Oscura, que evidentemente ya existe un juego que se llama Cthulhu Edad Oscura. Aquí lo que tenemos es un pequeño resumen, como digo, unas pequeñas pinceladas para poder adaptar el manual del guardián a este Cthulhu de Edad Oscura, pero evidentemente no cubre todo lo que aparece en el juego de Cthulhu de Edad Oscura como tal, ¿vale? Tenemos pues otra vez un pequeño texto introductorio donde se nos explica un poco más o menos cómo después de la caída del Imperio Romano, en esta Baja Edad Media, cómo los diferentes pueblos europeos pues más o menos habitan en esta época en particular. Tenemos esta creación de personajes, otra vez tenemos las ideologías y creencias, pues si eres leal al Señor de la Tierra, o los sacerdotes de la ciudad son unos necios, y tienes una tabla de sucesos vitales donde pues otra vez volvemos a marcar un poco lo que te haya podido ocurrir a lo largo de tu vida, que te va a otorgar pues una serie de modificadores, principalmente a los atributos o a las habilidades, como por ejemplo tienes un desequilibrio de los humores, el personaje es impulsivo, tiene más 10 a charlatanería y menos 10 a escuchar, o te vendieron de niño como esclavo, tienes un más 5 a la fuerza, ¿no? Este tipo de cosas que, como digo, pues le añaden detalles a lo que es el personaje y te crean un poquito de trasfondo. Asimismo, los trasfondos, pues los lugares significativos, las posesiones preciadas, ese tipo de cosas. Luego tenemos las profesiones que podríamos utilizar dentro de esta ambientación: clérigo, curandero, guarda, guerrero, leñador, mercader, mendigo, monja. Y las diferentes habilidades que podremos tener, o que más o menos se modifican, como ya os he dicho anteriormente, de lo que sería el manual del guardián con respecto a esta ambientación en particular. Y volvemos a encontrar, evidentemente, pues aparte de la de combatir con escudo, pues la de posición social. Otra vez, pues los bienes a los cuales podemos acceder dependiendo del grado o de la escala de posición social que nos encontremos dentro de lo que es esta ambientación en particular. Y poquito más, la verdad es que volvemos a lo mismo con sociedad de investigadores, los mitos de Cthulhu en esta época, y una pequeña idea de argumento, ¿vale? Una pequeña semillita de, bueno, podrías hacer esto, podrías hacer tal, podrías hacer cual. Llegamos a Islandia Mítica. Islandia Mítica, que esto, las otras dos ya hemos visto que eran ambientaciones para la llama de Cthulhu. Esta Islandia Mítica salió como ambientación, pero no para la llama de Cthulhu, sino para el sistema BRP. Chaosium hubo un momento en el que sacó su sistema, el sistema porcentual de la casa,
lo sacó como un juego genérico, ¿no? Como un juego genérico universal para poder utilizar en cualquier tal, ¿no? En cualquier época, como quisieras utilizarlo, ¿no? Que era el BRP, Basic Role Playing, el manual de reglas. Bueno, pues para este sacaron una ambientación que era esta Islandia mítica. Esta Islandia mítica, que más o menos, pues lo que podéis imaginar es que son vikingos, ¿vale? Estamos hablando de vikingos y de ese tipo de mitos y tal. Te tienen donde te explican un poquito cómo es esta Islandia mítica, cómo se utiliza, por ejemplo, el sistema monetario, que es muy divertido porque te explican que se medía en codos, que es la distancia entre el codo y el dedo índice, del que lo que medía era un trozo de tela que se hacía en las casas, ¿no? Y entonces los bienes se valoraban pues por los codos de esa tela. Era como el sistema monetario utilizado, ¿no? Tienes lo que te explica un poquito lo que son los mitos, los animales, elfos y troles, te explican cómo adaptar lo que son los mitos de Cthulhu, te dicen que, por ejemplo, pues que Loki era un avatar de Nyarlathotep y tal, ¿no? Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, evidentemente Itaqua o sectas de los volcanes que adoran a los volcanes de estas tierras, ¿no? Como Gatanatoa, Satowa o Kazuga, ¿no? Este tipo de cosas, lo que es la adaptación de los mitos, pues a ver cómo conseguimos que casen, ¿no? Con lo que adoraba esta gente en aquella época. Tenemos otra vez la creación de los nombres, donde nos van a venir, aparte aquí nos vienen, pues por ejemplo, lo que son los nombres de ejemplo, ¿no? Que podemos tener, como Nial, Gunnar, Hrapur, Sturla, o Verdis, Vigdi, Haldora, ¿no? Masculino y femenino. Los lugares significativos, la ideología, pues si profesas fe a Thor, a Freyr, a Odín, a Freya, tal. No, como digo, vikingos, más o menos lo que serían. Evidentemente las habilidades. En ocupaciones la verdad es que no tenemos demasiadas, porque pues más o menos te dicen que te la crees de manera genérica y que más o menos cojas un poco de todo y tal, ¿no? En habilidades, pues directamente tenemos exactamente lo mismo, pues ciencias ocultas, clarividencia. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos la de clarividencia y la de profecía, las tenemos como habilidades, no como hechizos, es decir, es algo que ya estaba mucho más metido dentro de lo que era la propia sociedad, y no se trata como si fuera magia, sino como si fuera una habilidad, ¿vale? Este es un punto interesante. Y evidentemente volvemos otra vez a la posición social, donde se nos incorpora una pequeña tablita. Entonces se nos explica que dependiendo del valor de esa posición social, pues seremos criminal o vagabundo, esclavo, liberto, arrendatario, propietario, jefe de una tribu, portavoz de la ley y tal, ¿vale? Y tenemos, este sí que nos trae un par de monstruos de ejemplo de lo que son las criaturas, pues que podemos encontrarnos en esta Islandia mítica, adaptadas evidentemente de lo que sería pues estos mitos de Cthulhu con respecto a la mitología nórdica. Pues el gato ghoul, el Utburdur. El Utburdur lo que te dice es que cuando había un nacimiento dentro de una familia y este crío pues tenía una serie de deficiencias, ¿no? Que lo veían como que no iba a crecer o que no iba a llegar a edad adulta, pues a veces, o incluso por hambrunas, abandonaban estos críos pues por allí fuera para que se congelaran y murieran de hambre. Y estos recién nacidos, pues a veces volvían en forma de espíritus, que eran estos Utburdur, que luego atormentaban a las familias que los habían abandonado, ¿no? Un poco cruel, pero vale. Tenemos el cuarto capítulo, que es este capítulo de espadas y flechas, donde se nos va a, como habéis podido ver en las tres primeras ambientaciones, que más o menos comparten un poco, ¿no? Algunas cosillas, como la de Cthulhu Invictus, Cthulhu Edad Oscura y esta Islandia mítica, pues evidentemente dentro de lo que es el manual del Guardián sí que nos vienen por reglas de combate y tal, pero no vienen demasiado desarrolladas con respecto a lo que son espadas, escudos, ¿no? Que es lo que más vamos a utilizar dentro de estas tres ambientaciones en particular. Y aquí nos viene un capítulo pues que va dirigido especialmente a esto, a pues las diferentes armaduras que podríamos utilizar, más o menos nos vienen generalizadas para estas tres épocas, ¿no? Ropa gruesa, cueras y anillos, cotas de malla, tal, las armas a distancia, las armas de ejemplo que podemos utilizar en estas tres ambientaciones, divididas pues si es en Invictus, en Edad Oscura o en Islandia Mítica. Asimismo, especialmente le dan bastante importancia a lo que son los escudos. El escudo que se utilizaba no solamente para defenderte, para evitar ser golpeado, sino que muchas veces se utilizaba para combatir con él, para golpear. Bueno, pues te explican las reglas, cómo poder hacerlo, cómo poder llevarlo a la mesa, cómo poder utilizarlo, ¿vale?
Llegamos al Cthulhu by Gaslight, este Cthulhu Luz de Gas, que evidentemente es otra ambientación de la llamada de Cthulhu. Va a ser publicado, se supone que iba a ser publicado a lo largo de 2022, la nueva versión de Cthulhu by Gaslight para la llamada de Cthulhu séptima. Pero aquí tenemos, pues, evidentemente, este pequeño retazo, ¿no? Estas pequeñas modificaciones del manual del Guardián para poder utilizar personajes dentro de lo que sería la época victoriana. Y tenemos pues las ocupaciones de ejemplo como aristócrata, detective asesor, espía, investigador, aventurera. Las clases sociales que vamos a encontrar, la clase alta, la clase media, la clase trabajadora. Aquí sí que volvemos, quitamos lo que es la habilidad de posición social que encontrábamos en las tres ambientaciones anteriores, volvemos a la de crédito, donde se nos explica, pues bueno, pues si eres indigente, pobre, clase media, adinerado, rico, inmensamente rico, y los chelines y las libras que te va a costar eso, ¿no? Evidentemente, época victoriana en el Londres de la época o en la Inglaterra de la época. Y poquito más, tenemos un par de ejemplos de diferentes sociedades que vamos a poder encontrar dentro de esta época victoriana, como la sociedad Mainwaring o el club no convencional. La sociedad Mainwaring, que era una sociedad que no era para gente rica, sino para tratar de fomentar ciertos valores morales dentro de la clase trabajadora, y el club no convencional, que era un club que se reunía pues una vez por semana y donde se le daba un premio a la persona que contase la historia más estrafalaria, más increíble que pudiese darse, ¿no? Lo cual puede ser una buena semilla de aventuras para generar una aventura en torno a este club, ¿no? A una historia que escuches que diga, "Buah, esto es increíble", tal, pues esto ocurrió de verdad, tal, no sé qué. Bueno, y se te da un pequeño idea de argumento y un poquito de lo que son los mitos en la Gran Bretaña de aquella época. Llegamos a las Tierras del Sueño. Las Tierras del Sueño que evidentemente ya tienen su suplemento aparte. No me acuerdo si tienen... Sí, creo que tienen para esta séptima edición. Ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, sí, siempre ha habido un suplemento de las Tierras del Sueño para ser utilizado dentro de esta ambientación en particular. Ya sabéis, todo el ciclo de Randolph Carter, la busca onírica de la desconocida Kadath, Polaris, la nave blanca, tal, todo este tipo de novelas que nos sitúan en estas Tierras del Sueño, donde el durmiente entra, se encuentra con los dos hermanos que le otorgan una serie de cosillas para ir a viajar por allí. Y lo realmente importante dentro de lo que es el hackeo del sistema dentro de esta época es el hecho, o bueno, dentro de esta ambientación, no dentro de esta época, puesto que las Tierras del Sueño las puedes visitar en cualquier época que estés jugando, ¿vale? Es la habilidad de sueño. La habilidad de sueño que te va a poder permitir crear objetos o invocar objetos dentro de esta propia ambientación, ¿no? Que es lo principalmente que encontramos. Y además tenemos un mapa bastante detallado de lo que son estas Tierras del Sueño dentro del propio lugar, pero no se nos van a venir descrito absolutamente nada dentro de las mismas, ¿no? Como digo, al final si quieres jugar a las Tierras del Sueño, aquí te dan unos pequeños retazos que te van a ayudar, especialmente de forma mecánica, para crear a los investigadores que utilizar dentro de esta ambientación, pero lo que es la ambientación como tal, pues evidentemente no te cuentan demasiado. Eso sí, tenemos un pequeño bestiario donde te vienen tres criaturas de ejemplo que podemos encontrar dentro de estas Tierras del Sueño, como son las bestias lunares, los Gooks y los Zogs. Ya pasamos a otra cosa completamente distinta, puesto que si bien teníamos ambientaciones que ya habían sido creadas para la llamada de Cthulhu en diferentes ambientaciones, o para el sistema PRP, ¿no? Como era el Islandia Mítica, aquí encontramos una cosa mucho más novedosa y muchísimo más desarrollada de lo que hemos ido encontrando anteriormente. Este Cthulhu Ícaro, que nos va a situar en el espacio, en un futuro cercano, en un futuro donde la humanidad se ha lanzado del espacio a tratar de conquistarlo. Y nos encontramos en lo que es la nave Ícaro en la misión Dédalo, en Dédalo 3, donde nos va a venir descrita una nave espacial que además tenemos unos planos que son guapísimos, como podéis ver aquí, un plano completo de lo que es esta nave, que nos explican cómo ha sido creada por la corporación Zaidan StarTech, que es un conglomerado de corporaciones asiáticas que han creado esta nave y que la han lanzado en el espacio. Y aparte de explicarnos cómo es completamente esta nave por dentro, cómo está construida, cómo esta ciencia ficción, pues bastante cercana a lo que sería Alien, ¿no? Para que podamos asemejarlo a algo conocido, pues se nos van a dar
3 posibles rumbos de aventura que podamos tomar dentro de la misma. Nos explican cómo podemos tener una aventura que se base en sueños, en cambio de la personalidad de la gente que va a lo largo dentro de la nave, porque han entrado dentro de un ser, ¿no? Pues de estos primigenios y tal, que es como la negrura que envuelve todo. Nos explican cómo podemos tener el hecho de que la nave se dirige hacia un punto exterior que en verdad no es la primera nave, no es la primera Ícaro que se dirige hacia este lugar, sino que ya hay varias misiones que trataron de llegar y desaparecieron, y cuando llegas a ese punto te encuentras con que ahí están todas las naves que te han precedido, pero que están todas vacías, ¿no? Y no se sabe qué ha pasado. Entonces descubrir por qué todas las demás desaparecieron y evitar, evidentemente, que te ocurra aquí a ti exactamente lo mismo. Y luego tendríamos otra posible bifurcación de lo que sería esta ambientación, o posible semilla de aventura, que nos habla de que llegaríamos al final del universo, llegaríamos a un punto final donde habría un cambio de realidad, entraríamos en otra realidad existente. La verdad es que son ideas de aventura que están muy bien, te vienen un poquito desarrolladas, ¿eh? La verdad es que son una serie de párrafos, pero la verdad es que son muy evocadores, muy inspiradores, y que, como digo, pues posiblemente esta sea la ambientación que más desarrollada esté y que más inspirada esté, y que desde luego más ideas te pueda transmitir. Tenemos las armas de energía, pues de esta ambientación que podemos utilizar, las habilidades que, por ejemplo, nos explican cómo buscar libros, pues evidentemente en vez de buscar libros, pues utilizarla para buscar información, ¿no? Dentro de la tecnología que tengamos y tal, y poquito más, pero la verdad es que esta, por su parte, está muy bien. No ocurre exactamente lo mismo con la última, que es este Cthulhu Fin de los Tiempos, que también se llama La Siega, que sería la ambientación donde nos hablan del final de los tiempos, cómo los primigenios o los dioses exteriores han surgido, han invadido la Tierra, la han conquistado, y todo se dirige hacia una especie de final tipo Mad Max, ¿no? Donde todo está acabado. La verdad es que esta prácticamente no tiene información, son apenas 3-4 páginas, y la verdad es que no te cuentan nada. Te dicen que, bueno, pues mira, dentro de lo que esto, pues como posibles ideas de aventura, pues podrían los investigadores tratar de encontrar un libro que solucionase la situación en la que se encuentran, o que tratasen de buscar un lugar que estuviese aislado de esta influencia de los mitos, que se llama el Vergel, ¿no? Al cual podrían huir, o que deciden ya pasar al ataque y lanzarse contra estas criaturas que han conquistado la Tierra. Bueno, vamos a ver, como ideas de aventura, bien, lo que pasa es que prácticamente no te explican nada y tendrías que hacerlo básicamente tú todo. Se nos da, otra vez volvemos a utilizar esta habilidad de crédito, que es la que más desarrollada viene en las diferentes ambientaciones que hemos podido encontrar, y cómo pues aquí se utiliza pues más o menos a modo de trueque, ¿no? Para conseguir diferentes bienes dentro de un mundo que se ha ido al garete, ¿no? Y que evidentemente no hay un sistema monetario como tal. Y se nos explica por último pues la cordura reforzada que vamos a tener en esta época, puesto que los investigadores ya van a estar más acostumbrados al terror de los mitos, al ser algo habitual, ¿no? Dentro de esta ambientación, y que pues bueno, pues que las pérdidas de cordura se reducen a la mitad, y que incluso cuando ves varias veces a una misma criatura pues ya dejas de perder, ¿no? Puntos de cordura, o no necesitas tirar. Y ya pasaríamos, como os he dicho anteriormente, a las hojas de personaje que os vienen al final. Bueno, este es el suplemento de Cthulhu a través de las épocas. Como habéis podido ver, un suplemento bastante contenido, un suplemento bastante limitado, donde se dedican exclusivamente a darte pues pequeñas modificaciones a la creación de personajes dentro del manual del guardián para adaptarlos a las diferentes épocas y ambientaciones. Con respecto a la información de las mismas, pues tenemos muy poquita, apenas unos retazos, ¿no? De lo que podríamos encontrar en estas ambientaciones, pero principalmente va dirigido a eso, ¿no? A crear personajes para estas diferentes épocas. Los puntos a favor que tiene este manual, pues que te da exactamente lo que promete. Tienes todas las reglas para poder modificar el manual del guardián y jugar en estas diferentes épocas, especialmente la de Cthulhu Ícaros, que me parece la más desarrollada, la más inspirada, la mejor escrita.
y que desde luego resulta muy interesante en cuanto quieres lanzarte especialmente pues, a jugar aventuras en un espacio cercano, ¿no? en un futuro cercano en el espacio. Los puntos en contra, pues evidentemente lo que es el tamaño, el contenido está muy poco desarrollado, básicamente solamente nos dan esas modificaciones de lo que es la creación de investigadores y especialmente la última ambientación, la de Cthulhu en el final de los tiempos, este Cthulhu la siega, ¿no? Este tipo Mad Max posapocalíptico y tal, pues que la verdad es un poquito pobre, ¿no? Es la peor ambientación de lejos. Mis conclusiones, os puedo decir, es un suplemento chiquitito, muy contenido, pero la verdad es que es muy útil, especialmente si queréis crear aventuras en diferentes épocas, en diferentes ambientaciones, os va a dar todo lo que necesitáis para poder crearlas. Es cierto que no te va a dar muchas ideas, ¿no? De lo que es ambientación, eso lo tienes que traer tú ya, pero lo que es la parte mecánica sí que te soluciona la vida, puesto que te da todo lo necesario para poder jugar en estas épocas. Un suplemento muy contenido, muy limitado, pero la verdad es que bastante útil, ¿no? Especialmente, como digo, si queréis crear vuestras propias aventuras y estáis un poco cansados de los archiconocidos años 20. Bueno, esta ha sido mi reseña de Cthulhu a través de las épocas. Para las siguientes reseñas de Cthulhu se esperará a que Edge publique lo que tiene programado, que es Portales al Terror, que es una colección de 3 aventurillas que se utilizaban durante convenciones para presentar el juego, con personajes pregenerados, tal, todo muy sencillito para introducirse dentro del juego. Y también ha anunciado las abominaciones de Peterson, de Sandy Peterson, que son una colección de aventuras situadas en época actual para la llamada de Cthulhu, así que estaremos atentos cuando sean publicadas para tratar de traerlas al canal. La próxima reseña dentro del canal que veréis, espero que la próxima semana, vamos a pasar al anillo único con la risa de los dragones, este último suplemento de la línea de esta primera edición publicada aquí por Devir, donde tendremos completa la línea y veremos esta campañita para ser jugada dentro del anillo único. Así que no olvidaos suscribiros, que si no se os pasa y luego lo lamentáis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.